Buenos días. La Ley 1739 de 2014 cambió los impuestos que pagan los colombianos. Sin cumplir 2 años de aprobada esta reforma, el próximo martes 18 de octubre, una nueva reforma tributaria será presentada ante el Congreso. Mucho se especula de ella, ya que puede ser el salvavidas para cerrar el hueco fiscal de más de 20 billones de pesos. Junto con el proceso de paz, este es el otro tema que ocupa la agenda pública del país. Aunque muchos sectores consideran la reforma como necesaria para no caer en un déficit fiscal que venga acompañado de una alta inflación, partidos políticos como el Centro Democrático se oponen a ella porque consideran que los colombianos no deben pagar los errores del gobierno al no saber administrar el país correctamente. Por otra parte, el Polo Democrático Alternativo cree que esta reforma ataca a los pobres y beneficia a las multinacionales. Aunque aún no se ha presentado al país, ya se sabe algunas cosas de ella, por lo que nos dimos a la tarea de hablar con un experto de economía sobre algunos temas clave que deberá tener esta reforma. Gústenos o no, se vienen más impuestos y no atender esta necesidad es poner en riesgo el futuro económico del país y encarecer nuestro crédito, que ya de hecho es bastante abultado, expresó el rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, en su columna del 10 de octubre de este año, razón por la cual hoy nos encontramos con él para realizar una entrevista acerca de la reforma tributaria. José Manuel Restrepo nació en Bogotá, es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, cuenta con una maestría en economía de la London School of Economics y candidato a doctor en dirección de instituciones de educación superior en la Universidad de EVET. Bueno, sin más preámbulos, aquí estamos con el rector. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, bien. Bueno, la primera pregunta es, pues usted en enero de este año ya ha expresado varias veces su preocupación con la reforma tributaria y dijo que la reforma tenía que ser estructural, que no tenía que ser simplemente para cubrir un hueco fiscal. Pues con lo poco que sabemos hasta ahora de la reforma tributaria, ¿usted cree que se cumplió con una reforma tributaria que puede servir para el país? Alcanzo a ver algunos cambios dentro de la reforma tributaria, unos temas importantes, pero me preocupa en este momento que no vaya a ser una reforma tributaria estructural. La dimensión del hueco fiscal de este país es gigantesca, se estima en más de 24 billones de pesos y eso no se soluciona de la noche a la mañana. Si a eso hay que sumarle también lo que tendríamos que invertirle al escenario eventual de un posconflicto con un acuerdo entre el gobierno y las FARC, pues muy seguramente vamos a requerir recursos adicionales. Mi temor es que repitamos esta reforma tributaria en el 2019, porque no hagamos la tarea que tenemos que hacer. De hecho, ya me preocupa, lo cual ya es inevitable, que nos hubiésemos demorado tanto en presentar una reforma tributaria estructural, porque eso es lo que me lleva a la conclusión que de pronto no va a ser una reforma tributaria estructural, va a ser una reforma de algunos temas puntuales, que va a tener como corazón la carne de esta reforma, seguramente va a ser el aumento del IVA. Bueno, también algunos senadores como el señor Jorge Robledo han expresado que esta reforma más que todo va en contra de los pobres y ayuda a las multinacionales. ¿Usted cree que esta presión es acertada? Yo creo que eso es una exageración. La verdad es que la reforma tributaria anterior lo que hizo fue elevar la carga impositiva del sector productivo a tal punto que hoy en día el sector productivo no tiene un sistema tributario competitivo. Yo voy al Perú y me encuentro con una tasa de renta del orden de unos 23 puntos porcentuales y aquí ya estamos estimando que de seguir en la forma que tiene el diseño actual, pues hubiésemos llegado a un impuesto a la renta de más de 43%, casi el doble, y nosotros competimos con el Perú. Entonces eso no lo hace competitivo. Claramente esta reforma tiene que ordenar esa ausencia de competitividad del país en materia tributaria y debe tratar de lograr una carga sensata para la economía. De la misma manera, este es un país en donde los que pagan impuestos son muy poco, comparado con el mundo, pero los pocos que pagan impuestos pagan mucho. Aquí hay una gigantesca cantidad de evasión en el país, tanto en los estratos altos como en los bajos. En los estratos altos hay una evasión gigantesca por la vía de los paraísos fiscales y en el pequeño empresario hay una evasión gigantesca porque no se factura. Entonces, si no se factura y si no se formaliza la empresa, pues también hay evasión. Entonces hay que tratar de lograr una reforma que logre que los grandes capitales paguen impuestos, especialmente aquellos que están en paraísos fiscales, y también que ese pequeño empresario, así sea mínimo, pague un impuesto, se formalice y se registre dentro de la base tributaria.
Y usted también ha expresado sus preocupaciones en términos de competitividad en el país, que está estancada la competitividad del país. ¿Usted cree que esta reforma tributaria puede ayudarla? Si se hace bien, sí. Si se hace mal, no. La competitividad del país pues tiene varias preocupaciones. Hay dos críticas, uno que se llama instituciones, y dentro de instituciones hay un tema central, que es el tema de la corrupción y de la evasión. Hay que tratar de disminuir la corrupción y la evasión a cero. Eso no es fácil. Eso se podría lograr con una reforma tributaria bien hecha, fortaleciendo la gestión de policía fiscal de la DIAN, mejorando el talento humano de la DIAN, mejorando las prácticas que ellos utilizan para tratar de encontrar esas fuentes de la evasión, solucionando el tema de los paraísos fiscales, donde también hay una gran fuente de evasión. Esa es una gran razón de falta de competitividad desde el punto de vista institucional. Lo otro es que la reforma de verdad tiene que lograr un sano equilibrio para que esos pocos que paguen competitivamente, porque de lo contrario pues el empresario es racional y se mueve hacia otro lado, y se moverá hacia otro lado si nosotros no diseñamos una estructura fiscal adecuada. Bueno, y la última pregunta giraría hacia el emprendimiento y la innovación. ¿La reforma tributaria ayudaría? La innovación, entre otras, es una de las fuentes de bajo nivel de competitividad en el país. O sea, con el nivel de innovación que tenemos actualmente y las estrategias y políticas que hemos diseñado para ese fin, pues va a ser muy difícil realmente también ser competitivos. En el modelo actual yo no veo, o en lo que se ha empezado a discutir, alguna estrategia puntual para fortalecer el emprendimiento y la innovación. Eso seguramente tiene que venir con una serie de estrategias distintas, por ejemplo, de favorecimiento a empresas que tengan una inversión mayor en ciencia y tecnología, en componentes de innovación. Sería muy interesante que en una reforma tributaria estructural discutiésemos cuál va a ser el camino para lograr mejorar los niveles de innovación y competitividad en el país. Bueno, y hay un poco de debate también alrededor de las editoriales nacionales acerca del libro, y pues que los impuestos van a subir también el costo de los libros que se producen en la prensa nacional. ¿Cómo se puede ayudar a proteger esa editorial nacional que de por sí ya está bastante debilitada? Ahí es donde hay que tener mucho cuidado con la discusión de una reforma tributaria, porque siempre aparecerá un lobby particular sobre algún sector particular o algún tipo de producto o de servicio. A mí no me gusta nunca hacer una discusión de reforma tributaria con casos puntuales. Naturalmente hay casos que hay que tratar de preservar, pero dentro de una lógica completa. O sea, uno tiene que ver el espectro completo y decir, este producto va a tener un beneficio tributario particular. No me atrevería a decir puntualmente sobre este tipo de servicio específicamente. Lo que sí creo es que hay que hacer una discusión, digamos, de forma genérica para tratar de encontrar cuáles son los productos y servicios que tendrían que tener beneficios. Voy a poner un ejemplo adicional. La reforma tributaria va a tener IVA, y va a tener seguramente IVA a algunos productos de canasta básica familiar, pero va a haber una devolución a estratos bajos, lo cual entre otras además podría ser una linda oportunidad para formalizar a muchos estratos bajos, porque yo podría devolver el dinero a través de unas tarjetas, un mecanismo de bancarización para esas personas de estratos bajos. Esa sería una oportunidad, entre otras, para formalizar. Si yo hago la discusión de IVA simplemente diciendo no le deberían poner el IVA a los zapatos o a tal cosa, pues me queda una discusión nimia y espuria. A mí me parece que hay que discutirlo de una forma más genérica, y naturalmente en eso habrá unos productos beneficiados y otros que no, dependiendo de las circunstancias. Bueno, y no siendo más, pues agradecemos sus palabras y que nos haya dado esta entrevista. Muchas gracias, un placer. Vale.